Bueno, yo vengo de Zaragoza en Común, estuve, digamos, en la formación de la apuesta de asalto municipalista a las instituciones, desde el Movimiento por la Democracia, tal y como lo organizamos allí. La verdad es que el ciclo de construcción de lo que es Zaragoza en Común fue todo un éxito, en el sentido de que se generó un proceso, bueno, fuertemente democrático, sobre todo si lo comparamos con otras experiencias. Y por otro lado se accedió, como me imagino sabéis, pues al gobierno de la ciudad. Efectivamente llevamos ya un año con gente en el gobierno y la sensación efectivamente es que se ha generado una cierta ruptura o estábamos solo parcialmente preparados para lo que significaba acceder al gobierno de una gran ciudad como es la ciudad de Zaragoza. Esto si le añadimos las fuertes presiones que, al menos tanto por parte de los grupos ahora en la oposición, el PSOE, el PP, pero también Ciudadanos y Chunta, han estado ejerciendo, junto con la presión mediática, bueno, pues siempre ha supuesto, digamos, califico yo de una pérdida de iniciativa por parte del propio movimiento municipalista, entre otras cosas porque habíamos construido una máquina de asalto institucional, pero no una máquina de gobierno ni una máquina de construcción de formas de autogobierno, que en último término entiendo que es el objetivo. Y en eso estamos ahora. Después, además, esperando que el cierre del ciclo alocado de tantísimas elecciones, con las generales hace pocos días, pues entrar en una fase que nos permita reconstruir algo mejor y empezar a experimentar con nuevos modelos organizativos en lo que sería en la propia ciudad, y la misma relación entre organización e institución, bueno, intentar reconsiderarla. Creo que ese es el proyecto y ese es el reto ahora. Intentar construir aquello que dijimos que queríamos hacer, pero que efectivamente en el primer año, por quizá tener que estar a la defensiva, tener que aprender a ser, sobre todo en la gente que está en las instituciones, a hacer buena gestión, etcétera, pues exige de alguna manera cambiar estrategia, reconsiderar puntos de vista, etcétera. Bueno, una de las cuestiones, y que yo creo, antes no has respondido, que es lo que queremos o esperamos también sacar de estos encuentros, tiene que ver efectivamente con cómo reforzar un movimiento que sea municipalista y sea ciudadano frente tanto a las posibles apuestas que se lleven a cabo desde frentes, digamos, extraídos o asociados a Podemos, que de alguna manera no se sientan representados en lo que ahora mismo hay. Entonces se trataría de ver cómo hacerlos confluir y cómo integrarlos sin que subordinen todo el proceso. Eso por un lado, y con lo que ya nos la estamos viendo de manera diaria a lo largo de este año especialmente, es con el hecho de que la candidatura de Confluencia Ciudadana y el propio Zaragoza en Común se genera integrando a Izquierda Unida. Izquierda Unida, querámoslo o no, se ha demostrado que tiene toda una serie de tics que llevan precisamente a que subordina otras formas organizativas y otros diseños y lo que sería efectivamente un movimiento más municipalista, digamos, retrotrayéndonos a formas políticas que pensábamos estaban periclitadas, ¿no? Entonces, uno de los proyectos, cuando hablaba antes de recomponer de alguna manera, es volver a, digamos, liberar lo que serían el movimiento municipalista y la propia autoorganización urbana frente a la posible subordinación que se está sufriendo en Zaragoza en Común respecto de Izquierda Unida y a futuro, a día de hoy no, a futuro de lo que sería otra posible apuesta de entrada en lo municipal. Sí, efectivamente este es uno de los retos y una de las cuestiones que nosotros, de hecho, en Zaragoza en Común nos hemos planteado de manera inmediata empezar a repensar y a reconsiderar,
porque frente a otras alternativas, como por ejemplo la de considerar los movimientos sociales como contrapoderes frente al poder de la institución, consideramos que, dado que no son otros que los movimientos sociales los que han entrado y han asaltado la institución, de lo que se trata es de generar una articulación precisamente entre esas dos escalas, entre la escala que de alguna manera va asociada a la institución y la escala, digamos, más movimentista. Esto pasa por construir escalas intermedias, como lo que sería esta hipótesis del partido-movimiento, pero el partido-movimiento, en último término, tampoco es una entidad, o tenemos que evitar que sea una entidad que se asemeje a los partidos, sino que sea mucho más difusa, mucho más porosa, que incluya, digamos, formas organizativas híbridas, que el dentro fuera del partido-movimiento no sea, digamos, o esté regido por el esquema de la hipermilitancia propia, por ejemplo, de los partidos de izquierdas, que tenga toda la vía de participación digital y, por lo tanto, no todo tenga que ser presencial. Pero incluso, insisto, las formas más presenciales de participación no necesariamente tienen que pasar por esos modelos de militancia y de organización propios de los partidos, digamos, pre-15M. Pero, en último término, creo que este es uno de los mayores retos, cómo articular precisamente lo que sería no dos escalas totalmente diferenciadas, sino una continuidad entre lo que sería ciudadanía, en un sentido genérico, politizada, a través de la serie de mediaciones necesarias respecto de la institución, de manera que se produzca eso que decíamos que era devolver la institución a la gente, ir disolviendo los marcos institucionales en la medida en que el poder se va trasvasando a el propio marco, digamos, de la ciudadanía organizada. Y cuando digo ciudadanía, por supuesto, no me refiero solo a los que tienen papeles y son reconocidos como tales, sino a todos aquellos que habitan los espacios urbanos. En Zaragoza, hasta donde yo sé, también se está trabajando en la construcción de protocolos de cesión y con leves diferencias respecto de ahora Madrid, respecto de lo que está teniendo lugar en Madrid. Si me preguntas mi posición concreta personal, que no necesariamente es la de Zaragoza en Común, mucho menos la del gobierno que ahora, digamos, rige el Ayuntamiento de Zaragoza, yo apostaría por, precisamente, apoyar y fomentar los protocolos que se generan desde movimientos sociales. Ahora bien, también es cierto que lo que es necesario generar unos regímenes de legalidad que permitan que se puedan multiplicar. Entonces, por ejemplo, respecto a ciertas cuestiones como lo que sería cesión, gestión de lo público, etcétera, tal y como tú me lo comentabas, yo creo que también puede haber formas absolutamente híbridas en las cuales haya cogestión, que sea común en el sentido de digamos, gestionado y administrado por una comunidad, que entiendo que sería más el proyecto de los movimientos sociales. Puede haber formas puramente, digamos, comunitarias o comunes, pero también es necesario que haya otras formas que puedan ser híbridas. Igual que tampoco creo que haya que hacer directamente ahora mismo una destrucción de las formas públicas y de ciertos servicios, sectores públicos. Entonces, la cuestión con la que nos encontramos respecto a los espacios y al derecho a la ciudad es precisamente el campo abierto a una nueva experimentación que de alguna manera sobrepasa los límites que quizá nos habíamos planteado, tanto desde los movimientos sociales como la gente que puede haber entrado en la institución. Ahora hay que generar nuevos marcos, hay que atreverse a experimentar, a seguir generando laboratorios, e igual que se hizo una apuesta precisamente por trabajar en centros sociales que buscasen la cesión en lugar de una resistencia, desalojo, otra ocupación, ¿no? Salir de esas lógicas. Precisamente ahora también tenemos que ser capaces de, en la nueva coyuntura, intentar imaginar, inventar y, en último término, poner en marcha nuevas experiencias, sin, insisto, dejar de lado las que ya se están construyendo, igual que creo que hay que defender los espacios, digamos, por ejemplo, ocupados, que siguen funcionando según las lógicas de, digamos, propias de las primeras ocupaciones de los 80 o de las ocupaciones de los 80 en España. Entonces, creo que la pluralidad de experiencias es lo que puede hacer que
pasado el ciclo, haya de alguna manera cosas que estén más asentadas. Veremos cuáles están más asentadas y cuáles menos. Pero quizá no seamos capaces ahora mismo de definir cuál es la forma correcta en este momento, sino que más bien lo que nos interesa es producir nuevos formatos, insisto en esta hibridación de movimiento, digamos, de proyecto de movimiento social, en este caso de comunes, público, que tengan cierta novedad y bueno, en eso.